A nombre de Fundación Ecuador, me es grato darles la cordial bienvenida a este webinar que hemos denominado el uso de la inteligencia artificial post-pandemia, experiencia en proyectos. El motivo de haber pensado en este tipo de temáticas es justamente a raíz de toda la situación que hemos vivido por el COVID-19. Y recordábamos que en Fundación Ecuador, que en un estudio de la Universidad de Oxford, se pronosticó que el 47% de los empleos podían correr riesgos de ser reemplazados por robots o computadoras con inteligencia artificial en Estados Unidos durante los 15 o 20 próximos años. Lo que no nos ha dejado de preocupar, justamente pensando en lo que podría ser el futuro de los trabajos. Este fenómeno no es nuevo, porque de hecho ese estudio no es reciente. Ese estudio tiene más de 10 años de vigencia, pero nunca antes se había dado una situación similar tan aceleradamente. Como podemos ver, la tecnología en este momento se ha convertido en una herramienta necesaria, no solamente para trabajar, no solamente para estudiar, sino incluso hasta para nuestra vida y nuestra salud. La pregunta entonces es, ¿podremos seguir creando más oportunidades de empleo en el campo que tradicionalmente hemos estado desenvolviéndonos? ¿O será necesario tal vez empezar a utilizar las herramientas que existen y que ya en sectores diversos hacen uso de ella? Por ello hemos invitado a Francisco Rodríguez, máster en gerencia de sistemas, jefe de operaciones y tecnología de Link Design y desarrollador de software y aplicaciones con amplia experiencia en este campo, quien nos va a comentar su experiencia en la aplicación de la inteligencia artificial en diversos proyectos. Muchas gracias, Francisco. Bienvenidos a todos y te cedo el control del sistema. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias a todos aquí, las personas que están presentes. Voy a compartir mi pantalla para dar inicio a mi presentación. ¿Ok? Listo. ¿Me avisan si todos pueden ver mi pantalla? Sí, se ve. Gracias. Chévere. Entonces voy a iniciar mi alocución. La inteligencia artificial ha venido hace muchos años a movernos en diferentes áreas y a tratar de reestructurarlas. En el Ecuador, nosotros, bueno, al menos yo llevo 4 años trabajando en esta área, pero en el Ecuador todavía, antes de la pandemia, no había mucho impulso dentro de esta tecnología. Y he preparado mi presentación, primero orientándonos quisiera orientarme en los siguientes temas. Primero quisiera contarles el impacto económico que ha pasado después de que llegó el COVID. Y veremos brevemente ciertos aspectos dentro del mercado bursátil, las tasas de interés, qué pasó, cómo cayeron las ventas de los autos, cómo se desplomó el oro. Y después quisiera contarles cómo Naciones Unidas está apoyando en varias propuestas de inteligencia artificial en las áreas de equidad de género, en la parte de comida, medio ambiente, seguridad, en la preservación de la cultura para el patrimonio natural, en el futuro de la movilidad y un tema muy importante que les ha tomado el deber a todas las instituciones de salud de Latinoamérica y del mundo, y es que todas estas instituciones van orientadas no hacia los pacientes, sino hacia los seguros, hacia temas donde el núcleo principal no es la persona. Entonces, una parte de mi experiencia que les quiero contar es el apoyo de asesoramiento que hice a un startup acá en Ecuador, cómo está teniendo una propuesta muy interesante para cambiar esta estructura y presentar ciertos cambios de paradigmas. Ahora, el impacto económico, podemos decir que no hay ningún país, ni en cooperación internacional, que no haya cambiado su forma de operar. Ahora eso
nosotros ni siquiera lo habíamos pensado antes de la pandemia. Y hay un tema que quisiera decirle que ha pasado aquí en el Ecuador, que durante muchos años hemos tratado de llegar a ese punto y no se lo ha hecho, pero hoy ha tenido una aceleración tan grande que hoy todo el mundo está metiéndose en el tema de e-commerce e incluso los abogados están empezando ya a tomar en serio todo lo que es la firma electrónica. Pero quiero contarles antes de mi presentación una historia. A inicios de enero, nosotros como compañía de Link Design hicimos un experimento. Empezamos nosotros a recabar en el periodo de dos semanas 2.240.734 tweets, donde analizábamos todo el tema de los hashtags de coronavirus. Bueno, ahí no se llamaba COVID, pero si ustedes ven el gráfico en la parte izquierda, nosotros veíamos cómo estaba creciendo a nivel mundial y teníamos 31,000 infectados, 22 curados y en el tema de muertes 632. ¿Qué notamos nosotros en esta historia? Nosotros empezamos a inicios de febrero y nosotros hacíamos algunos posts a los diferentes medios de comunicación porque veíamos que ese gráfico que nosotros estamos viendo a la izquierda empezaba a crecer. Y empezó a salir el primer caso en Canadá, el primer caso en Estados Unidos, pero en Latinoamérica nadie decía nada. Nosotros posteábamos a los gobiernos, comentándoles que esto va a pasar, contándoles que hay que prepararnos, pero ustedes pueden ver el análisis de polaridad, o sea, ¿qué quiere decir el análisis de polaridad en la parte superior? El 30% dentro de toda esta cantidad de información estaba positivo, el 17% era negativo y el 52% de las personas era neutral. Entonces, ahí nosotros empezamos a hacer una recopilación de información y aplicamos modelos de inteligencia artificial para hacer el análisis de polaridad, para ver cómo se sentían las personas en el avance de esta pandemia. Inclusive este trabajo después fue apadrinado por una empresa de Estados Unidos y actualmente tenemos una página diferente a esta con mayor ampliación de entrega de información. Ahora, bueno, ¿qué ha pasado? Algo que no veíamos venir. El impacto del coronavirus en el mercado bursátil, cómo se desplomó a través del brote, cómo se fue desplomando a través de los meses que seguíamos nosotros entrando en cuarentena. Veíamos al cambiar esta estructura económica, ¿qué empezaron a hacer los bancos centrales de las diferentes partes del mundo? A cambiar sus tasas de interés, pero como nosotros estamos dolarizados no lo pudimos hacer, pero todos estos países cambiaron sus tasas de interés para poder sobrellevar esta crisis, que aún seguimos en esos problemas. ¿Qué pasa acá? Todos los países después a finales de febrero, en marzo, empezamos nosotros a cerrar todos nuestros aeropuertos, no dejábamos que las personas ingresen. Y después, ¿qué empezó a pasar? Que muchas de las reservas de los vuelos empezaron a decrementarse en las diferentes partes del mundo, la gente empezó a moverse menos y empezó esta debacle. De igual forma, en la reserva de todos los restaurantes, y eso es importante verlo, no solo aquí en Ecuador, miren en Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Alemania, hubo un decremento de la gente en el uso de estos negocios, y es lo que pasa también en nuestro país. De igual forma, en el mes de febrero hubo una caída de la venta de autos en el menos 92% a nivel mundial. Y también, en una parte, y gran parte en China. ¿Qué pasó después? Que se desplomó el precio del oro, empezó a tener unas fluctuaciones altas, empezó a subir, empezó a bajar, y en el mes de marzo se desplomó a el precio que nosotros vemos allá. Es importante que yo mencione porque esto va a enmarcar la importancia del punto en el que yo quiero enfatizar después. El primero, en el análisis, para nosotros prevenir, que quisimos ayudar a los gobiernos seccionales,
las empresas los periódicos, todos esos no lo veían a nivel de Latinoamérica, no veían la gravedad porque estaban en otros temas. Y ahí está una falla de nuestro sistema y de eso la inteligencia artificial de alguna manera va a apoyarse para poder cambiar y vamos a cambiar. Ahora, las proyecciones de crecimiento para el 2020 tuvieron que ser cambiadas por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico Mundial en función de estos países que son aquellos que están despuntando dentro del crecimiento a nivel internacional. Ahora, bueno, ¿qué pasa con las propuestas que están teniendo las principales propuestas de inteligencia artificial para este año 2020? Tenemos varias propuestas que están siendo impulsadas por las Naciones Unidas que están en el orden de identificar soluciones de inteligencia artificial que empoderen a las minorías. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos algoritmos que tienen un bias donde se ha podido detectar y no hay jurisprudencia, donde favorecen a la gente blanca que a la gente de color, donde favorecen a los hombres y no a las mujeres. Entonces, se está proponiendo un cambio de estructura y una normalización a nivel mundial para que esto no suceda. Se están haciendo proyectos en África de inteligencia artificial que ayude a paliar el hambre. Se está tratando de identificar patrones y análisis en los centros de investigación de cómo podemos ayudar para poder predecir los temas de los cambios climáticos. Cómo crear una sostenibilidad. Se quiere crear una sostenibilidad ¿para qué? Para que la información que todos nosotros tengamos sea una información veraz. ¿Por qué? Porque aquí esta área es una de las más importantes porque está tratando de paliar todo el tema de las fake news. Se trata de identificar nuevas soluciones para la cultura y el patrimonio histórico. En la parte de identificar soluciones de inteligencia artificial para mejorar el tráfico entra muchísimo lo que es la tecnología 5G y entramos todavía en esa batalla de Estados Unidos y China sobre quién quiere tener la hegemonía del 5G. Y esto, ¿a dónde va? Porque 5G va a permitir hacer muchas cosas que hoy no las podemos hacer con la tecnología actual y una de ellas es el manejo autónomo de los carros. Y otra que es una de las más importantes, que justamente por eso escogí una de las empresas en la que he asesorado a un grupo de jóvenes ecuatorianos de una empresa de salud preventiva, y es cómo generamos soluciones de salud que apoyen a mejorar los servicios actuales. Ahora, bueno, entremos a ver las soluciones de inteligencia artificial que actualmente nosotros tenemos en algunos proyectos. Llevo actualmente trabajando ya más de 8 años en Lean Design, soy CTO, y acá hace 4 años nosotros estamos implementando el uso de la inteligencia artificial. Y una de las áreas que Lean Design ha escogido son los seguros masivos. ¿Qué son los seguros masivos o los microseguros? Son productos financieros que son parecidos a los seguros, por ejemplo, seguros de vida, pero son seguros de un valor mucho más pequeño que tienen una cobertura y que tienen un riesgo. Por ejemplo, ustedes cuando van a comprar algo o compran algo y les dicen, ok, ¿quieres un seguro para reparaciones de tuberías? ¿Quieres un seguro de asistencia cuando se te dañe tu auto? Esos son microseguros, son pequeños, que actualmente están empezando a tener un repunte. ¿Por qué? Porque hay empresas en Estados Unidos y en Inglaterra que están empezando a asegurar, por ejemplo, cuando tú te vas de viaje, o si tu hijo va a salir de vacaciones o va a viajar a otra ciudad, se genera un seguro de viaje, pero ese seguro de viaje te da la cobertura del día que sale y la hora que llega. Entonces, ese es un negocio que actualmente está empezando a tener un repunte. ¿Qué es lo que nosotros hemos planteado en los elementos de uso de la inteligencia artificial en la plataforma actual? Vamos a ver desde la parte izquierda hacia la derecha. En la parte izquierda, nosotros como plataforma tecnológica tenemos una plataforma donde entran todas las llamadas telefónicas, donde se hacen las ventas, donde se generan las pólizas, donde se generan los siniestros, donde se genera toda la documentación necesaria dentro de las atenciones, dentro de las pólizas, dentro de los siniestros, donde se
donde se obtienen toda la información de todas las quejas de los servicios que se están pretendiendo. Entonces eso entra de un CRM y toda esta información dentro del CRM se llega a actualizar información de datos demográficos como ventas, siniestros, liquidaciones, quejas, estados de cuenta. Toda esta información dentro del uso y el tiempo de vida de cuando tú adquieres un producto, un seguro, y tú llamas y utilizas tu seguro, esto entra a los diferentes modelos de inteligencia artificial donde es ahí donde empieza a analizar toda tu forma y hábito y uso de este seguro. E inclusive en este análisis se bota proyecciones sobre potenciales siniestralidad para temas de cobertura dentro de los diferentes seguros. Entonces, en la parte derecha, como nosotros podemos observar, ¿qué productos salen dentro de toda esta estructura y análisis de inteligencia artificial? Hacemos un análisis de comportamiento de los seguros, de cómo las personas están utilizando, si utilizan más o si utilizan menos, si se les da un buen servicio, se les da un mal servicio. Se hace una predicción en función de análisis de información externa a seguir usando y si ellos van a hacer una renovación de todos estos productos que ellos están utilizando, que les hemos ofrecido. Entonces, esta es una plataforma que actualmente está trabajando en Centroamérica, en Colombia, estamos trabajando en Argentina y nosotros, al integrar inteligencia artificial, ¿qué nos ha podido llevar a hacer? Ejemplo, ahora en el Ecuador, se va a probablemente a no disponer de las personas que antes, por ejemplo, cuando usted compraba una póliza y tenía que irle a dejar a su casa para que usted firme, ya ese trabajo no va, ya van a dejar de tener las aseguradoras. ¿Por qué? Porque a través de un mecanismo de omnicanales se le envía a usted acepta una póliza y esa póliza a usted le manda un código automático a su celular con un código, ese código usted lo aplasta y ese código da la aceptación tácita y actualmente ya la norma legal está aceptando eso, entonces ya no es necesario entregarle la póliza física porque ya en ese tipo de procesos usted está aceptando esto. Entonces, a partir de eso, se despliegan otros canales no tradicionales. Por ejemplo, en el tema de seguros hay muchos call centers que ya necesariamente actualmente con la tecnología hacemos los call centers desde su casa. Usted puede hacer una gestión telefónica desde su casa, pero estamos en este momento probando una nueva tecnología que va a salir en Centroamérica y es la asistencia especial para coronavirus. Es un web app. Inclusive es aquí donde nosotros como empresa de tecnología, ¿qué es lo que estamos haciendo? Creando no un app, sino un web app que es tecnología web que funciona como un app, donde tú no tienes que instalar, donde tú no tienes que lidiar con las tiendas. Y estos web apps tienen exactamente todas las funcionalidades. Entonces, ¿qué proponemos? ¿Qué va a hacer este app? Bueno, en este app, cuando ustedes se descargan, te va a presentar una o más ofertas, pero estas ofertas van a presentarse dependiendo tu perfil, dependiendo tu edad, dependiendo que si has tenido pólizas antes, te va a ir sugiriendo. Entonces, depende de los scoring de crédito y los scoring y de los riesgos sistémicos y los riesgos que existen, te va a presentar opciones que tú puedes comprar a través de un solo clic. Adicionalmente, nosotros utilizamos modelos de inteligencia artificial que van a automatizar tus cuotas. Entonces, a través de tus hábitos de pagos y tu comportamiento y de los otros riesgos, nosotros podemos determinar con los modelos y predecir cómo se pueden ir ajustando tus cuotas para que el monto total que tú estás pagando se vaya haciendo dinámico en función de tu capacidad adquisitiva. Y de alguna forma, estos modelos a través del celular, que ya no necesitas tú en esta etapa, mucho depender de llamadas telefónicas porque ya tú estás directamente con el usuario. Ahora, dentro de todos nuestros productos hay un producto específico que tiene muchos elementos de inteligencia artificial. Uno de ellos es el CRM inteligente de renovaciones de seguros. ¿Qué tenemos? Tenemos un chatbot que asiste a un agente
que está telefónicamente hablando que le asiste para la renovación, donde le da los tips de cuáles son los productos en función de la información, de cómo ir haciendo la renovación. Adicionalmente, este chatbot se conectan con algunos bots que lo que hacen es utilizar los omnicanales para poder enviar correos electrónicos, para mandar IVRs, para mandar información, y adicionalmente estos bots van almacenando y van gestionando información y van llenando a nivel de la base de datos. También tenemos modelos de inteligencia artificial que analizan la información de la persona y a medida que vas siguiendo en la conversación, el sistema va dándote tips de cuáles son los mejores productos de los cuales tú tienes que ofrecer para hacer una renovación. También tenemos los modelos predictivos para la siniestralidad en función del producto al cual vamos a hacer y que de alguna forma encaja en tu perfil de usuario. Y nuevamente en la producción, en la determinación de cuán uso frecuente vas a tener y para poder hacer campañas de retención y de fidelización. Ahora, en la siguiente hoja, en el siguiente video, les voy a mostrar cómo funciona en tiempo real. Me van diciendo si es que se escucha. S3, iniciar. Para iniciar, por favor, dígame su número de pedido. 1757-098-346. Estimada, ayúdeme confirmando unos datos. Su nombre completo es Horta Morao Cristina Canel. Sí, es mi nombre. Su fecha de nacimiento es 24 de abril de 1990. Sí, es mi fecha de nacimiento. Su celular es 0996312310. Sí, es mi número. Estimado Horta Morao Cristina Canel, le acabamos de enviar un SMS y UDR con la información del plan que le recomendamos de acuerdo al uso que le dio a su antiguo seguro. ¿Me puede enviar una cotización al correo? Enseguida, su correo es cristo@hotmail. Sí, es correcto. Su cotización ha sido enviada. ¿Le puedo ayudar en algo más? No, gracias. Aquí quiero parar un poco. ¿Qué ha pasado acá? Nosotros tenemos un elemento en la parte superior que es un chatbot que asiste a través de las llamadas telefónicas a la persona que está haciendo el proceso de renovación. A partir de eso, un modelo de inteligencia artificial reconoce la voz, transcribe la información de lo que está diciendo la persona y cierta información los transforma en comandos para ir actualizando automáticamente en la base de datos la información que el chatbot el chatbot lo pide y los bots empiezan a generar esta actualización. Y a medida que surge la información y la actualización de los datos en la parte superior derecha, nosotros vemos que se pone en color azul cuál es el seguro que se va a renovar. En la parte intermedia vemos todos los eventos de envío de correos electrónicos, se envió un IVR, se envió un IVR. En la parte derecha hacemos la proyección y utilizamos redes neuronales para hacer un análisis de forecasting en función de la predicción del uso de este seguro. Y vamos viendo cómo va apareciendo cuáles son los tipos de pago que esta persona va a tener. Y segundo, vamos a darle un historial de todo el uso de los seguros que le está presentando la plataforma. Ahora, ¿cuál es otra herramienta que dentro de inteligencia artificial también nosotros hemos desarrollado? Es un CRM para la venta de inteligencia artificial. ¿Pero qué de diferente es de este al otro? Nosotros incluimos un nuevo modelo de inteligencia artificial donde analiza la voz de la persona y le va recomendando a través del chatbot cómo debe vender y qué debe preguntar, ¿sí? Este te asiste de una manera mucho más fuerte.
nosotros tenemos integrado la plataforma tecnológica y empezamos a almacenar la información de quién habla y la persona que empieza a ofrecer el producto. Analizamos esos audios y determinamos el ánimo de la persona. Tenemos los bots que recopilan y procesan información de gestión y almacenan datos y actualizan eventos para envío automático de correos, y modelos que te hacen recomendaciones de productos según el perfil. Vamos a ver un video del demo de este producto. ¿Aló? Buenas tardes, estimado Javier. Le estoy llamando de la... Le hago una pausa aquí. En esta parte superior, quisiera que ustedes se fijen, este icono se va a cambiar de color dependiendo del ánimo de la persona. Entonces, cuando esta persona lanza automáticamente su IVR, su plataforma de telefonía, lanza la llamada, él contesta, dice aló, él le dice, buenas tardes, tienes una llamada, saluda cordialmente. En la parte central tenemos cuáles son los tipos de seguros que se le puede ofrecer. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Que a medida que sigue transcurriendo la venta de este producto, el sistema y los bots van a ir almacenando la información sin que la persona digite, va a ir recomendando y le va a ir diciendo cómo debe llevarse esta gestión. La empresa Link, porque usted se comunicó mediante el chat para solicitar información. Sí, solo quería saber información. Le comento que por su seguridad esta llamada está siendo grabada. Voy a proceder a corroborar unos datos básicos para informarle sobre las promociones que tenemos sobre los seguros que ofrecemos, ¿sí? Sí, está bien. ¿Cuál es su estado civil? Soltero. ¿Cuál es su edad? 45 años. ¿Cuál es su estado laboral en este momento? Dependiente. ¿Cuál es su cargo actual? Atiendo en una farmacia. ¿Usted tiene hijos? No tengo hijos. ¿Usted tiene vehículo? Sí, tengo un carro. ¿De qué año es su carro? 2019. ¿Está asegurado su vehículo? No tengo ningún seguro. Le comento que una de las promociones que tenemos actuales es precisamente un seguro de vehículos. Esta promoción tiene muy buenos beneficios, un año de lavado gratis. Gracias, pero por ahora no me interesa. El lavado es 2 veces al mes y tiene muy buenas coberturas. ¿Cuánto cuesta? El precio real es de $400, pero por ser una promoción para usted, le vamos a ofrecer en $100 mensuales. Sí, está bien, pero por ahora no. Le comento que es muy importante este servicio porque el seguro, aparte del lavado gratis, tiene coberturas que le ayudarían muchísimo. Estoy diciendo que ahorita no. No hay problema, estimado Javier. ¿Qué le parece si me facilita su correo electrónico para enviarle por allí toda la información? javiercastillo@hotmail.com. En este momento fue enviado un correo con toda la información de los productos que ofrecemos. Sí, le comento adicional que usted puede pagar con tarjeta de crédito y diferirlo sin intereses. Gracias, revisaré el mensaje. Hasta luego, un gusto atenderle. Voy a retroceder un poco. Quisiera orientarme y mostrarles un poco qué pasó. Primero, acá le fue recomendando el bot cómo debería ser la gestión. Acá le daba las alarmas. Acá quedó en 2 productos que potencialmente él se le podía ofrecer, y a él le interesó el seguro de vehículo, en donde cuando él dio esta información y en medio de la conversación que hizo, el agente no hizo nada más que decir, ok, ya se le va a enviar, y automáticamente el sistema ya dio la orden y ejecutó. En la parte inferior se va llenando a medida que va transcurriendo la conversación, la edad, si es soltero, es dependiente, los hijos, no tiene hijos, si tiene vehículo o no. Entonces, esto
de alguna forma nos da una idea de cómo estamos implementando la inteligencia artificial. La siguiente empresa, este es un startup en el cual estoy haciendo un asesoramiento. Este es un startup de salud preventiva para las empresas. ¿En qué consiste? Esta startup quiere utilizar el hardware de los dispositivos para recolectar información para preevaluaciones que sean de asistencia para los médicos. Estas son las innumerables wearables que existen en el mundo que hacen algo parecido. En la parte biométrica, en la parte de salud cognitiva, en el tema de diabetes, en el tema de respiratorio. Todos estos son empresas que utilizan el celular y utilizan diferentes estrategias para hacer algo muy importante y almacenar información, como en el área de healthcare se denomina información pasiva, que te permite ayudar de alguna forma en recolectar información para ayudar a las personas en el tema de sus enfermedades. Pero en este caso, esta empresa, este startup, este emprendimiento, lo que está buscando es utilizar esta herramienta para ayudar en este momento, especialmente a las compañías que están requiriendo su personal y que necesitan trabajar y que de alguna forma empiezan a unir recursos humanos con la parte de salud ocupacional. Aquí está la arquitectura que utiliza esta plataforma, a una arquitectura AWS para poder almacenar la información, para integrarlo a la información de los diferentes dispositivos y poder ofrecer este servicio. ¿Qué tiene esto? Es un app que convierte el celular en un asistente para evaluaciones médicas. Evalúa tus síntomas, recopila información de triajes, genera un récord electrónico de salud. Esta empresa, en su investigación, hablando con los usuarios, mientras siguen desarrollando, esta empresa ha podido detectar algo que todo el mundo sabemos, que no existe un récord electrónico de salud de nadie. Este integra una comunicación directa a través del app, a través de recursos humanos y medicina ocupacional, y genera mensajes automáticos en función de cómo va la organización, en función de la sintomatología y de cómo estás llevando la evaluación de todas sus personas. Y adicionalmente, esta plataforma integra a los familiares para cuidarlas. ¿Qué otra cosa tiene? Tiene una interfaz donde el funcionario de recursos humanos utiliza y ve todos en tiempo real cómo están sus colaboradores. Y en este caso, en esta interfaz ellos están analizando cómo está la evolución de los casos críticos a nivel de la sobredemanda que existe actualmente. Hace un análisis y predicciones, ahí utiliza modelos de inteligencia artificial, genera un historial de salud, genera alertas que pueden ser automáticas, hace una predicción en función de cuántas personas pueden en este momento y en estas situaciones y en este tiempo generar un crecimiento de casos positivos y le ayuda a dar de alguna forma asistencia para tomar decisiones a las personas de recursos humanos. Genera noticias y estadísticas que están tomadas y genera mensajes automáticos dinámicos. En otro contexto, ellos inventaron el concepto de superdoctor, y el superdoctor, como ustedes ven, son las interfaces que manejan los doctores de salud ocupacional, donde ellos tienen la información generada estas interfaces por eventos, donde dice en tal fecha esta persona entró en cuarentena, en tal fecha esta persona es positiva, en tal fecha esta persona informó los síntomas, y va llevando toda la información personal de atención médica y de cuarentenas. En otros presenta la información de cómo está, cuánto falta en tiempo de la cuarentena que tiene esta persona, y lo otro es información dinámica que va generando para la atención médica potencial. Esta es una empresa una empresa de salud preventiva orientada a las empresas. Actualmente, esta plataforma se la construyó en 2 meses y actualmente ya tienen su primer cliente aquí en el Ecuador, que es una de empresas financieras, una de las segundas más importantes del país. Y está en una etapa de crecimiento. Por ejemplo, aquí al mirar el trabajo de estos muchachos, ellos están entendiendo que la salud actual ha tenido un problema y hay que cambiarlo y hay que darle la vuelta hacia las personas y hay que orientar toda la tecnología para
preservar a las personas y poniéndoles en el centro más importante a las personas dentro del uso de esta plataforma. Entonces, este emprendimiento es muy interesante en el cual me han pedido asistencia a nivel de temas de inteligencia artificial. Les he dado mis tips y les he acompañado para que ellos construyan, pero eso me pareció importante comentarles a ustedes cómo ellos están utilizando el tema de inteligencia artificial, cómo en el tiempo también tienen en carpeta poder determinar y ir llevando las preevaluaciones de si tienes diabetes o si tienes hipertensión y quieren utilizar el app con todos sus dispositivos y con todos sus sensores de alguna forma que te asista directamente dentro de todas esas preevaluaciones, dentro de lo que cabe. Finalmente, otra empresa en la que he tenido un grato honor de estarles apoyando es una empresa colombiana que son jóvenes también, es una startup, una empresa es una startup que obtuvo una inversión de $500,000 el año pasado para generar una plataforma y es una app para hacer intercambios de cosas que tú no usas o quieras, o sea, y aquí no necesariamente, bueno, ellos están integrando hoy dinero. Uno de sus inversionistas es importante no comentarlos, es un personero importante de GoDaddy. Y ahora ellos están buscando mayor inversión y ahora en este momento en Colombia ellos están despuntando muchísimo. Y aquí es importante, uno de sus, el CEO es Jesús Márquez. Aquí quiero mostrarles un poco de información de ellos, de qué es cómo está hablando Colombia actualmente de sus productos. En la parte derecha están estos jóvenes que son los emprendedores que han creado esta plataforma, que hace un intercambio entre varias personas y te ayuda a hacer lo que nosotros en Ecuador conocemos como trueque. Y acá, ¿qué elementos se trabajó con ellos? Ellos tienen una gran cantidad de inventario y ellos recopilan información de lo que la gente va viendo. Entonces, se analizó toda esa información y se generaron algo que en inteligencia artificial se llama recomendadores. Un recomendador nos ha permitido ofrecer a las personas productos con una alta probabilidad para que exista un intercambio. Entonces, se generan listas en el primer lugar para que las personas que lo que estén viendo, en función del análisis de cómo se comportó, qué le gustó, qué edad tiene, de dónde es, y quién le ofrece, se le dice en este caso, mira, te vendo o cambio este iPod, ¿qué quieres cambiar, hacer un intercambio o quieres hacer una compra? Y ahora ellos están incorporando el tema de compra. También se hicieron otros recomendadores o redes neuronales para determinar cuáles son de los productos que también, aparte de recomendarles, tienen una alta probabilidad de que reciban ofertas o no. Entonces, acá ha sido un área de inteligencia artificial en la que se ha trabajado con modelos no supervisados. ¿Qué significa un modelo no supervisado? Son modelos que analizas en función del comportamiento de ciertas variables que tienen. Y en este caso les estoy comentando de que se muestra la información en función de la probabilidad de que tú esperes un intercambio. Entonces, el sistema aprende de tu comportamiento y trata de, a las personas que están publicando este contenido dentro de su plataforma, darle un mayor engagement o darle un apoyo para que la empresa pueda empezar a trabajar con estos intercambios. Hasta aquí creo que es mi alocución. Dejo abierto en este momento el foro para aquellas personas que quieran, voy a abrir el chat, quieran hacer preguntas. Tengo una pregunta, ¿de dónde obtienen los score crediticios? Bueno, los score crediticios se hace una alianza dependiendo de los productos y las empresas, donde, por ejemplo, se hacen las llamadas telefónicas para hacer temas de información de los bancos y la información de cada uno de ellos. Entonces, eso se va generando información
con alianzas de las instituciones que están legalmente instituidas dentro del país y que obviamente tienen información y fuentes legales de acceso donde se ha percibido la aceptación del usuario. Obviamente, por ejemplo, cuando tú tienes tu tarjeta de crédito, tú dentro de toda esa información que tú centras en tu contrato, tú estás dando permiso para que la empresa, estas empresas te ofrecen esto. Entonces, lo mismo pasa en los seguros. Hay una pregunta de cómo se puede aplicar inteligencia artificial en temas educativos. Estoy ayudándole a un amigo que es decano de una universidad en la parte de tecnología. Él está generando análisis desde el punto de vista para saber el scoring y predecir cómo van a bajar los estudiantes su rendimiento en las diferentes áreas, ya sea matemática, ciencias naturales, todo eso. Entonces, es una investigación de su PhD que él está en este momento haciendo. Justamente esta semana tuve el grato honor de verlo a los años, fue mi compañero de colegio. Me escribió y estuvimos revisando un poco su sede de datos para hacerlo. En temas educativos se puede aplicar muchas cosas. Por ejemplo, hay herramientas open source donde ustedes pueden ya integrar videoconferencia a nivel de plataformas que se denominan web RTS, donde integran a través de la web temas de audio y video para que ustedes puedan hacer el análisis. Y de ahí una forma de integrar con plataformas tecnológicas el contenido, y aquel contenido puede empezar a filtrarse en función de la forma de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, vamos a crear un super profesor que va a ayudarle a mostrar el contenido que es mejor y a poder segmentar mejor a los estudiantes. Sí, es posible aplicar la inteligencia artificial para generación de proyectos de desarrollo o políticas públicas. Sí, porque tú puedes determinar el análisis de la aplicación de aquellas políticas públicas. Podemos incluir análisis de sentimientos, análisis a función de cómo estas nuevas políticas públicas, qué es lo que sienten las personas, cómo se puede aplicar en ellas. Entonces, habría que entender a fondo más este desarrollo. Si tú puedes tener parámetros en ellos, por ejemplo, no hemos entrado nosotras en esa área porque realmente, al menos personalmente, podemos empantanarnos. Es un tema de análisis de sentimientos, de cómo las políticas públicas están entrando a la sociedad. Entonces, esas políticas públicas pueden ser analizadas por diferentes fuentes de redes sociales y obviamente hay que filtrar todo el tema de fake news, todo el tema de los bots, todo el tema de lo que está pasando para poder determinar si esas políticas públicas están siendo aceptadas o no y que de alguna forma les alerten a las personas que están en esa área y tomen decisiones. A ver, ¿qué herramientas tecnológicas son necesarias? Bueno, para trabajar con inteligencia artificial, tú necesitas generar plataformas a nivel de... Sí. Yo la verdad es que ni la había oído. ¿Aló? Ok. ¿Qué software utilizas? Para hacer desarrollos de inteligencia artificial, tú puedes hacerlo a nivel de lenguajes de programación de Python, de R. Necesitas aprender qué son las DevOps. Significa que tú como programador necesitas saber de arquitectura, de base de datos, infraestructura a nivel de tecnologías de la información, porque cuando tú despliegas tus modelos no es lo mismo hacer un modelo donde te dicen, ok, mándame tu lista de empleados y te voy a decir cuál es tu lista de personas que están utilizando tu servicio, y yo te digo a nivel de un modelo churn que voy a decir cuáles se mantienen y cuáles van a dejar sus productos. Entonces, tú solo haces un análisis de analítica que no tiene inferencia dentro de los procesos que actualmente, pueden a ti ayudarte a mejorar. Por ejemplo, nosotros implementamos en un call center
un proceso de inteligencia artificial para poder determinar en qué momento una persona te va a escuchar, en qué horario de la persona va a ser efectivo ese mensaje, y de alguna forma esos modelos lo que hacían es enfilar toda la plataforma tecnológica para que llegue la comunicación, sea efectivo. ¿Y qué pasó con eso? En esta empresa nosotros subimos el 400% en su facturación. Entonces, ¿por qué? Porque, ¿qué implicó? Y ahí viene algo también que hay que analizar mucho en la ética y en el tema de cuáles son las nuevas oportunidades de trabajo. ¿Por qué? Porque esta empresa tenía 200 empleados y con estos nuevos modelos, las llamadas telefónicas empezaron a ser menos importantes y ya 200 no era necesario, sino con 80 podrías tener mayor productividad de lo que tú tenías con eso. ¿Por qué? Porque ya no llamabas, ya no tenías 200 personas llamando telefónicamente, ya bajabas los precios y los costos de llamada telefónica que son muy altos y garantizabas los canales electrónicos más directos y menos costosos para poder hacer una gestión efectiva. Entonces, ¿cómo se corroboró esos resultados? En función de los hábitos de pago enviados, porque la recaudación llegó hasta el 95%, y que históricamente dentro de este manejo de recaudación, dentro de nuestra empresa, de esta empresa en el manejo, nunca pasaba del 45 y el 50% de la recaudación. Tengo otra pregunta. En el comercio exterior, ¿cómo le podemos utilizar la inteligencia artificial si soy nuevo en los negocios? No soy un especialista en el comercio exterior, pero bueno, voy a suponer, y te pido disculpas porque no manejo realmente el tema de comercio interior. Lo que puedes hacer es tener una probabilidad de cuáles son las oportunidades de los nuevos productos que pueden tener relevancia en diferentes mercados, y que tú puedas generar unos predictores para poder aumentar las exportaciones e importaciones. Entonces, empezar a generar indicadores sobre eso. No conozco mucho. Kiana, te pido disculpas si no soy muy específico. Tal vez si podemos conversar más de algún problema específico, podría comentarte. Tengo dos preguntas, dice Andrés. ¿Cuál sería el primer paso para aplicar inteligencia artificial en un emprendimiento, una empresa desde cero? Primero, les recomiendo que entren a la escuela de Y&C. Es una escuela que te permite y que te enseña cómo lidiar con nuevas ideas. Tú cuando empiezas a generar nuevas ideas, lo primero que tienes que hacer es hablar con el usuario. No te preocupes en hacer un MVP grandísimo y que sea sofisticado. Empieza con un MVP. MVP es un modelo mínimo viable para vos mostrar. Empieza a probar eso con las personas. Empieza con el usuario final, con el cual que se va a beneficiar. Empieza a hablar. Y muchas veces cuando tú veas eso, da un salto, haz un pivot de tu idea. Inicialmente, si no tienes una especialización en inteligencia artificial, no la metas de primera instancia hasta que no conozcas el proceso real. Por ejemplo, el startup de Nosa Health, ellos son personas que saben de todo y conocen muy poco de salud, y ellos han seguido avanzando en función de lo que van hablando y que van hablando con los usuarios. Entonces, ellos tienen una filosofía muy interesante en donde ellos dicen, ok, vamos a hackear el sistema. ¿Y qué significa hackear el sistema? Ver cuáles son las ineficiencias del sistema y mejorarlo, hacerlo más rápido, más barato y mucho más que tengas una alta productividad. La segunda pregunta, ¿cuál sería una buena metodología de aprendizaje de ahí? A ver, ¿cuál sería una buena metodología de ahí para aprendizaje sin datos iniciales? Bueno, lastimosamente hay una técnica que se generó en China, y hay unos modelos que apenas con unos pocos datos tú puedes entender y hacer predicciones. Pero lastimosamente, si tú quieres hacer inteligencia artificial, necesitas una muy buena cantidad de datos. Y ahora es el momento. Y ahora es el momento importante, porque como todos nosotros nos estamos volcando a canales digitales,
Y algo también importante que tienen que empezar a trabajar nuestros gobernantes es cómo regular el tema de la fidelidad, la confidencialidad y el manejo y el uso de la información, porque se están todos los canales digitales a través de un proceso. Por ejemplo, si yo te vendo a través de un app, yo voy a saber qué compras, cuándo entras, qué botones aplastas, y en función poder entender tu hábito, y yo te podré preguntar a ti si es que tú me das el consentimiento de dar información de tu edad, de dónde estás haciendo una compra o una transacción. Todo eso son funcionalidades que son reguladas y por cada uno de los países. Entonces no es muy fácil, pero si hay una aceptación, y es por eso yo sugiero que tengan todos ustedes muchísimo cuidado cuando uno se baja un aplicativo y no se lee los términos y condiciones, porque es ahí donde uno, cuando no lee y empieza a compartir información nuestra. Y esa información, Google, Apple, Play Store, Apple Store, ellos saben, Amazon, ellos saben, eso es una mina de oro y eso ellos llevan trabajando ya muchos años. Por eso actualmente ellos están tratando de mantener su hegemonía en captar la información para seguir teniendo otros productos. Cuando tú utilizas Google, Google tiene una opción donde tienes una dirección electrónica donde te dice todo lo que has utilizado a través del Google desde el primer inicio de tu vida, qué has buscado, si has buscado con voz, qué tópicos has buscado. Y usualmente ese tipo de información radica a otra parte importante que hay que trabajar, y es en el tema de certificar la seguridad de la información que nosotros tenemos y manejamos. Es una dualidad, porque como persona especialista en inteligencia artificial, lo que tú buscas es data. Quiero data, y buscas input a través de diferentes mecanismos. Por ejemplo, la empresa Link con sus productos, su forma de llegar a sus clientes era a través de plataformas de call center. Ellos no desarrollaban directamente para usuarios finales. Ahora con Link hemos desarrollado productos que están tocando hacia las personas y estamos desarrollando hacia ya directamente a ustedes. Entonces, ¿qué es lo que se busca a través de inteligencia artificial? A través de ustedes y el permiso, seguir obteniendo información. ¿Cómo se pueden evitar hacer el hackeo de las cuentas y ofertas del Internet? Es muy difícil. Cuando tú entres a las páginas, ahora hay una legislación en Estados Unidos a nivel mundial en donde te dice, para poder seguir, por favor, acepta estas cookies. Y esas cookies son las que recaban información tuya, porque tú estás dando permiso, porque hay un artículo bien interesante y te dice acepta y no te dejan, no sé si las pasadas no les dejan seguir porque está ahí bloqueado una cosa que aceptes. Esas cookies son las que recopilan información y van a bases de datos gigantescas donde ustedes les ha pasado que entraron a ver un libro y después entran a YouTube y les sale algo relacionado con lo que ustedes buscaron. ¿Qué me están espiando? No, es por todas las cookies que nosotros aceptamos de los sitios donde nosotros navegamos. Mi recomendación para que no te hackeen las cuentas es ahora ya hay mecanismos de doble autenticación en todas las plataformas de redes sociales. Tengan mucho cuidado que ustedes están posteando en sus redes sociales, porque se hace el análisis de las imágenes. Hay técnicas que se utilizan en inteligencia artificial para recabar información secundaria pública de las personas. Esa técnica se llama web scraping y lo que hace es buscarle en diferentes áreas donde es pública tu información, notoriamente pública, como por ejemplo un trámite, esto y lo otro en el SRI, por acá, en esos lugares. Van a recopilar más información de por donde tú has entrado, ¿no? Facebook está implementando el análisis de las fotos para ver dónde estuviste y vos le dices, por favor, hay una opción en Facebook donde te dice, por favor, no utilizar reconocimiento facial, porque si vos dices, reconózcame en las fotos, puede ser que un compañero tuyo o otra persona dijo, Francisco Rodríguez estuvo en esta reunión este día. Entonces, eso es como fancy, pero es bastante peligroso, ¿no? Bastante peligroso para nosotros. Entonces, nuevamente hay una relación odio-amor dentro de lo que es el tema de inteligencia artificial y el tema de la seguridad y la intimidad. Entonces, es importante hacer la concienciación de esto
si bien es un tópico muy importante, tenemos responsabilidad cuando nosotros desarrollábamos productos. Por ejemplo, yo rechacé varias proposiciones de proyectos para hacer sistemas de análisis para campañas políticas. No, muchas gracias, porque suponte, en este proyecto querían hacer el análisis de cómo iba la tendencia de esta persona política que estaba para cierto puesto, y empezaban a generar campañas con robots para empezar a cambiar tendencias de percepción de las personas. Entonces, yo he rechazado ese tipo de proyectos porque por principios no soy apolítico, trato de ser un poco laico. Y bueno, respeto todas las posiciones, pero hay cosas en donde uno tiene que tener un poco de una posición y criterio en donde va a poder aplicar inteligencia artificial. Ya en grandes estamentos, por ejemplo, a inicios de febrero, Colombia, Ecuador no lo ha hecho, Colombia firmó un convenio con una organización importante en la Unión Europea para tratar de legalizar el uso y poder controlar todos los algoritmos que están ofreciendo. Porque, por ejemplo, este algoritmo puede tener un bias que probablemente esté incumpliendo ciertos derechos. Por ejemplo, hay algunos bias que, por ejemplo, han pasado en temas de inteligencia artificial que se hablaban, es que ciertos algoritmos beneficiaban y daban más tickets o más promociones a personas blancas que a personas de color. Y en ciertos otros algoritmos daban más opción a hombres y no a mujeres. Entonces, esos son bias y se necesitan regulaciones importantes. Entonces, para cuando quieran implementar, ustedes pueden implementar en sus negocios hacer pequeños experimentos de inteligencia artificial, pero va a depender de toda la transacción que ustedes quieran tener. Hay transferencias de conocimiento entre modelos, hay lo que son las transferencias. Algunos tienen bias, pero podrían ayudarte, pero dependiendo del tipo de negocio que quieras hacerlo. Hay empresas de labeling o etiquetado de información, de lenguaje natural, de imágenes, de audio, donde tú puedes comprar esa información o contratar a estas empresas para que te ayuden a generar una minería de información mucho más grande, ¿no? Entonces, no sé, y yo creo que mi tiempo ya llegó. No sé si existen mayores preguntas. Si no es el caso, yo a todas las personas que están aquí las agradezco. No las conozco, pero les mando un abrazo. Les pido por favor que se cuiden en este tema de la pandemia. Traten de cuidarse. Es lo mejor que ustedes pueden hacer. No nos van a cuidar las organizaciones ni nadie, sino eso parte de nosotros. Por favor, cuídense mucho. Les agradezco, les mando un abrazo gigante y le doy paso a Jenny. Muchas gracias, Francisco. Sumamente interesante tu exposición, no solo por la aplicabilidad de la inteligencia artificial en espacios que a lo mejor no habíamos previsto, porque a lo mejor pensábamos que era una herramienta que se podía utilizar a mayor escala y como vemos puede ser utilizada en cualquier espacio, teniendo la claridad y también, como tú dices, la ética para tener el enfoque de cómo hacer un adecuado uso de ella. Al nombre de Fundación Ecuador quiero agradecerte por tu brillante intervención, también agradecer a los participantes que nos han acompañado el día de hoy hasta esta hora, e indicarles e invitarlos también para la próxima semana, el jueves 23, a las 4 de la tarde, tendremos un nuevo webinar, esta vez sobre el uso de recursos TIC en educación, que será dictado por la máster Marta San Andrés. Si requieren mayor información, ustedes todos recibieron un correo electrónico confirmando el vínculo, o pueden contactarse a través del WhatsApp 098-497-8756. Repito el WhatsApp, 098-497-8756. Nuevamente, muchas gracias y esperamos contar con su presencia virtual y en algún momento esperamos que física en una próxima ocasión. Muchas gracias.